Vamos a dar inicio. No tengo el placer de presentarlo, ya lo conocen, ¿no? Matías, si no me equivoco, viene de Don Bosco, así que le doy la bienvenida, que puedan disfrutar de este momento, esta mañana, de la palabra de Dios. Se ha estado preparando, la verdad no sé qué nos va a compartir, estoy seguro que Dios nos va a sorprender con lo que tiene esta mañana, así que podamos escuchar, abrir nuestros corazones a lo que tiene para nosotros esta mañana. Si me permiten, voy a orar por él y damos inicio a la palabra. Oramos. Dios Padre, te quiero dar gracias por esta mañana. Te damos gracias por esta mañana que nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, a través de tu siervo Matías, Señor, que se va preparando, Señor, y que podamos escucharlo para ver qué tienes para nosotros. Una enseñanza que podamos disfrutar y podamos salir confrontados, animados, Señor, con tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Te doy nuevamente gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para empezar un poco, aquellos que no me conocen, yo voy a un colegio técnico y el colegio técnico demanda demasiado tiempo. Tiempo, paciencia y conocimiento. Y eso a mí, por un tiempo, me llevaba a sentirme mal, estresado, a veces cuando no me salían las cosas me sentía triste, me sentía mal, todo el tiempo me sentía presionado. Y un día mi discipulador me dijo, léete el libro de Daniel. Leí el libro de Daniel y me di cuenta que la fe de Daniel es una fe digna de imitar. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque me di cuenta que Daniel, pasando todo el tiempo de su vida, toda la historia de Daniel, él demostró su fe en todo aspecto, en todo momento, y no hubo ni un punto ni coma donde Daniel demuestre realmente su fe. Ahora, para empezar, le voy a pedir que, por varias razón, abran el libro de Daniel, capítulo 1, para poder comenzar. Y vamos a leer el versículo 8 y 9 en principio, pero antes quiero por lo menos ponerte un poco de contexto. Acá podemos ver de que asume un rey, Nabucodonosor. Este rey era babilónico, por ende tenía dioses, muchos dioses, y tenía también algo que a él le gustaba tener sabios. Quería tener sabios, quería tener astrólogos, él quería tener gente de conocimiento para obviamente su favor. De ahí entonces aparece Daniel. Daniel era uno de linaje real, por ende él tenía conocimiento, y en esa época no existía educación, por ende buscaba entonces a gente de buen parecer o gente que tuviera conocimiento de ciencia y sabiduría. Daniel fue llevado y él tenía que estar 3 años en donde le iban a enseñar más cosas, más ciencia, más de todo. Pero fíjense esto, el rey mandó a que todos aquellos que iban a estar estudiando deberían comer la comida del rey. Y si nos fijamos en el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios en Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Acá, en la primera muestra de fe, vemos que Daniel no quería contaminarse con la comida del rey. Él no quería hacer eso. ¿Pero por qué? Bueno, realmente no hay motivo por en sí cual exista, pero sí hay una teoría, por lo menos que la que yo tuve, que fue que los babilónicos usaban también la comida del rey como un método de ofrenda para los dioses paganos. Entonces de ahí puede ser que Daniel no quería comer la comida del rey. Ahora bien, como pudimos ver en el versículo 9, dice que él lo propuso Daniel en su corazón con el jefe de los eunucos. ¿Pero para qué? Si leímos un poco más, en el versículo 2 y 13, vemos que dice, hablando Daniel al jefe de los eunucos, dice, te ruego que hagas prueba de tu siervo por 10 días y nos dé legumbre de comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz pues tu siervo según tus veas. Acá, como podemos ver, como primer punto, es que la fe de Daniel fue recompensada. Una fe recompensada. Acá podemos ver de que Dios enterneció, por decirlo, el corazón del jefe de los eunucos para que él aceptara la propuesta que él tenía. De hecho, si seguimos leyendo, que no lo vamos a hacer porque no tengo tiempo, es que vemos que él, inclusive, a comparación de los otros, tenía un aspecto más robusto. Es decir, de que él se veía mejor que los que comían la comida del rey. Nosotros en la vida también tenemos algo parecido, ¿no? Nosotros siempre estamos totalmente, mucho tiempo, tentados por el enemigo, ¿verdad? El mundo, la carne, todo el tiempo estamos siendo tentados. Y Dios nos va a ayudar a nosotros, obviamente, a no decaer. Nuestra fe en el Señor nos va a ayudar a no decaer ante esos pecados. Ahora bien, para el segundo punto, vamos al capítulo 2 y vamos a hacer el versículo 16.
que dice, acá podemos ver la historia en donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y dice que él se perturbó, su espíritu fue perturbado por el sueño que tuvo. Y mandó a llamar a todos, a aquellos que tenían entendimiento de ciencia, astrólogos, a todas aquellas personas que tenían conocimiento, para que le pudieran decir su sueño, inclusive también traducírselos. Es decir, qué significaba su sueño. Es más, de hecho, uno vino y dice que un sabio se acercó al rey y le dijo que no había sabio ni nadie en el planeta Tierra quien podía hacerlo. Ahora bien, Daniel sí sabía quién podía hacer, y ese era Dios. De hecho, si nosotros leemos el versículo 16, dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación del rey. Y Daniel pues se va a orar y dice, versículo 21, dice, hablando él de nuestro Dios, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado de conocer el asunto del rey. Podemos ver que que Daniel tenía fe en Dios. Tenía una gran fe en Dios. Tan grande era su fe de que él se interpuso, como podemos leer en el versículo 18, como lo salté, que para que sus amigos no lo mataran. Para que sus amigos no sean matados, ya que el rey directamente, si uno venía y no sabía cómo darle la respuesta, iban a ser asesinados. Entonces Daniel, con su fe en el Señor, oró al Señor y le pidió a él para que le dé el entendimiento del sueño y la interpretación del mismo. Ahora bien, podemos ver que inclusive Daniel se va ante el rey y dice en el versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Podemos ver que Daniel se va y se confronta al rey. Y de hecho le dice, nadie puede hacerlo, pero mi Dios sí puede. Y no solo eso, sino que si vemos en el capítulo 40, versículo 46, vemos que el rey dice, entonces Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que ofreciesen presentes e inciensos. Podemos ver que la fe de Daniel es admirable. Fue una fe admirable, porque él, sabiendo que si decía malas cosas, lo iban a asesinar, él tuvo fe en el Señor, una gran fe, porque no solamente oró, sino dice que se fue delante del rey y le reveló su sueño. Él tuvo fe. Querido hermano, a veces nosotros tenemos una duda de nuestra fe, a veces nosotros dudamos, pero yo quiero decirte que nuestro Dios es todopoderoso. Y lo podemos ver aquí reflejado en esta historia que te estoy contando. Lo podemos ver como Daniel pudo reflejar el poder de Dios. Ahora, por último, esta es una historia que me encanta mucho, que se encuentra en el capítulo 6 de Daniel. Hablando un poco en contexto, acá hay un rey distinto, que era el rey Darío. Un rey que, a diferencia del rey Nabucodonosor, estaba por debajo de la ley. Y es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en contra de Daniel, que no podía encontrar ni mancha nada malo de Daniel, tuvieron una idea muy brillante, que fue hacer que el rey firme un edicto en donde nadie podía adorar a otros dioses que no sea de los dioses que sigue el rey o al rey. Entonces, bien, Daniel, aún así, se dio cuenta de eso y dice que él se fue, oró, se arrodilló y abrió la ventana de su casa para poder orar al Señor. Y da la casualidad que esta gente que por casualidad pasaba por ahí, vio que Daniel estaba orando. Y por ende lo llevaron a donde estaba el rey. Y si leemos el versículo 22, dice, perdón, me confundí. Si vemos el versículo 16, dice, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente te sirves, él te libre. Ahora bien, ahí como que no entendiste nada, ¿no? Seguramente porque te conté así nomás al alzar y como que capaz que me salté un par de cosas. Bueno, podemos ver que el edicto que firmó el rey decía que aquellos que cometían esta falta deberían ser echados en la fosa de los leones.
Y como el rey no podía de vuelta cancelar y no podía elegir a quién sí y a quién no le podría valer esa ley, se dio cuenta que Daniel iba a tener que ser enviado y echado a la fosa de los leones. ¿Y por qué te hice leer eso? Porque me di cuenta de que el rey reconoció la fe de Daniel y Daniel tuvo una fe reconocida. Y la historia no queda acá. Si leemos el versículo 22, que cuando el rey va y le pregunta a Daniel si le salvó el Dios que él tanto adoraba, dice que Daniel le responde: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque él había confiado en su Dios. Podemos ver que Daniel tuvo fe en todo tiempo. No solamente tuvo fe, porque acá podemos ver que en esta época, en este tiempo, Daniel ya tenía 80 años, más de 80 años. Y él aún así tuvo fe en el Señor. Y no solo eso me llama la atención, sino que también el rey, haber pasado tanto tiempo, un rey nuevo inclusive, también reconoce que Daniel tuvo una fe. Hermano, yo te invito a que tu fe se pueda asemejar a la fe de Daniel. Porque como pudimos ver, Daniel tuvo una fe recompensada, una fe admirable y una fe reconocida. Así que hoy te quiero desafiar a que examines tu fe, de cómo está tu fe puesta en el Señor. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de estar aquí, Señor. De poder estar hablando de ti, Señor. De poder estar hablando de tu palabra, Señor. Y como tú, Señor, eres tan misericordioso y tu amor es tan grande que siempre obras en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, para que podamos siempre, Señor, tener en cuenta nuestra fe en ti. Que todo lo que hagamos sea con fe ante ti, Señor. Te ruego, Señor, que nos bendigas y nos cuides, Señor, el resto del día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.